y la suma de las compras. De las compras, sí. Listo, muy bien. Vamos entonces a ver el día de hoy entonces ese taller. Ya ayer habíamos comenzado con la lectura. Voy a abrir nuevamente el taller. En este caso es el ejercicio número 9. Pero ya tenemos básicamente todo en el Excel. En este caso yo lo tengo todo en el Excel. Listo, entonces pasamos entonces la información a un Excel para hacer la conciliación contable fiscal. Esto más que todo para las personas que están obligadas a llevar contabilidad y declaran por rentas no laborales. Entonces, el taller que nos decía, nos tenía unas observaciones. Lo primero es que de los impuestos, es decir, del gasto de impuestos, de este gasto que ustedes tienen acá, de estos 5.400.000, me dice que 4.500.000 corresponden a pago de industria y comercio. Entonces, ¿qué hice yo en este caso? Fue quitarle los 4.500.000 porque me los voy a llevar como un descuento tributario. Decidí llevármelo como un descuento, a ver cómo me va por esa parte llevándomelo como un descuento. El segundo punto dice que los servicios 1.200.000 no tienen soporte de seguridad social. Profe, Entonces, dime. profe, yo tengo una pregunta sobre eso, Sí, pero sobre el impuesto, porque pues yo leyendo acá lo del artículo, sí, me decía que pues se puede llevar como un descuento tributario, sí. pero en el otro párrafo, no sé, me confundió porque dice espérate, ay, se me perdió. Ah, que no, no. Ay, que ese impuesto no podría tomarse como costos o gastos. Sí, Pero usted ayer nos había dicho que podía tomar como gastos o como un descuento tributario. pero si usted lee el párrafo completo, dice que no se puede tomar como costo o gasto de manera simultánea. Es decir, usted no se la puede llevar como gasto y al mismo tiempo como descuento. O no se Ah, la ok, ya. puede, usted tiene que escoger uno de los dos, pero no puede hacer las dos al mismo tiempo. Te dan la alternativa, pero vos tienes que escoger uno de los dos. Entonces, en este caso, yo estoy escogiendo el descuento. Y vamos a mirar qué nos conviene más, llevármelo como descuento o llevármelo como una deducción en el gasto. ¿Listo? Ah, ok, ya entiendo. Listo. La segunda nota que teníamos en el ejercicio dice que los servicios, de los gastos por servicios, 1.200.000 no tienen soporte de seguridad social. Es decir, en este caso yo le pagué a un profesional X, el ejercicio no nos menciona cuál, la vez pasada pusimos el ejemplo como si fuera el contador, pero puede ser cualquier otro profesional, y resulta que el profesional que trabaja como independiente no pagó la seguridad social. Yo tampoco le pedí la planilla, me enteré después que no la pagó, por lo tanto ese gasto no es deducible de renta y por lo tanto tengo que entrar a disminuir el gasto. Recordemos que si disminuyo el gasto me aumenta la utilidad y si aumenta la utilidad aumenta el impuesto. El tercer punto dice que los gastos bancarios 5.690.000 corresponden a gravamen a los movimientos financieros. Entonces venimos a los gastos bancarios y aquí ponemos los 5.690.000. Como solo el 50% me lo voy a poder llevar como deducible, entonces le resto a los gastos bancarios la suma de 2.845.000 que no lo voy a poder llevar como una deducción. Y entonces de los gastos solo me puedo llevar los 10.175.000. Adicional, el punto 4 dice que los anticipos de impuestos, es decir, de los valores que yo tengo en el estado de la situación financiera de este valor, de los 4.360.000,
2.160.000 corresponden a retenciones en la fuente que me practicaron durante el año gravable 2018 y que están certificadas todas. Si dado el caso, el ejercicio me dijera que no hay certificadas, un ejemplo, 500.000 pesos, entonces yo tengo que entrar a disminuir ese activo porque no me lo certificaron. Pero si el ejercicio me lo dijera, pero como no me dice, al contrario me dice que todas están certificadas, entonces no hago ningún ajuste con eso. Pero entonces entro a hacer la división entre lo que es retenciones y lo que son anticipos o saldos a favor. Entonces, en este caso, yo tengo aquí un cuadrito solo de control. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene 4.360.000 como anticipo de impuestos, pero esos 4.360.000, 2.160.000 son retenciones del año 2018. Y la diferencia para llegar a los 4.360.000 es anticipo del año 2017 que tengo que cruzarlo en la declaración de renta del año 2018. El siguiente punto me dice que el inventario inicial del año 2018 fue 80.360.000 y las compras de ese año fueron 201.414.000. Eso me sirve para hacer el punto 6. Y el punto 6 dice que el inventario físico hay un faltante de 8.450.000. La norma en el artículo 64 del Estatuto Tributario dice que cuando yo tengo diferencias en el inventario por concepto de pérdida, yo puedo descontarme hasta el 3% de la pérdida si se trata de un inventario de fácil destrucción. Y la base para ese 3% van a ser su inventario inicial más las compras. Por eso el ejercicio establece cuáles fueron el inventario inicial y cuáles fueron las compras. Entonces, ¿qué sucede fiscalmente? Yo tengo que entrar a reducir este inventario porque realmente yo no tengo este inventario. Entonces, aquí en este caso tengo el inventario inicial, que son los 80.360.000, más las compras, y lo estoy multiplicando por el 3%, que es lo que yo me puedo deducir en la declaración de renta. Entonces, entro a disminuir el inventario. Y en esa misma proporción, entonces, aumento. Permítame, yo lo quito de aquí porque no son los ingresos, sino que aumento mi costo. En esa misma proporción, aumento el costo de la mercancía vendida en este caso, porque me lo voy a llevar como deducción en la declaración de renta. Entonces, aquí ya tenemos lista la conciliación contable fiscal de este ejercicio. Entonces, contablemente tenemos 352 millones, pero tenemos que restarle al inventario este valor. Entonces, este es el valor que nos da fiscalmente. Aquí vamos a... bueno, aquí ya tengo redondeado ese valor. Listo. Entonces, este es el valor que voy a llevar a como patrimonio bruto en el renglón 29 de la declaración. Permítanme, inmovilizo esto, ahora sí. Entonces, este es el valor que yo voy a llevar como patrimonio bruto en el renglón 29 de la declaración. Seguimos entonces con los pasivos. No me hicieron ninguna observación de los pasivos. Aquí sí que los pasivos continúan siendo los mismos. ¿Qué sucede con el patrimonio contable y con el patrimonio líquido de la declaración? No son iguales. Y eso puede ser normal. No siempre el patrimonio de su contabilidad va a encajar con el patrimonio fiscal. ¿Por qué? Porque es que fiscalmente aquí yo tengo menor activo y al tener menor activos, pues voy a tener un menor patrimonio líquido. Entonces, ahí es donde va a tener la diferencia realmente. En este caso, realmente, de hecho, puedo borrar estos valores porque realmente yo no me baso en esa información, sino que básicamente lo que hago es activos menos las deudas y ese va a ser el patrimonio líquido que realmente voy a llevar a la declaración del formulario 210 como patrimonio líquido.
¿De qué puede componer ese patrimonio líquido? Ahí sí tienen que entrar entonces a hacer las, digamos, las observaciones de qué lo componen, que en este caso está compuesto por capital de persona natural, va a estar compuesto por utilidades acumuladas y obviamente la utilidad del ejercicio se va a ver afectada por el costo adicional que me estoy llevando. Entonces, esta utilidad ya no va a ser la misma fiscalmente, va a ser otro valor. Listo. Es como si de pronto pudiésemos hacerlo de esta manera, como para que de pronto... Y ahorita hacemos el ajuste con cuando tengamos ya toda la utilidad. Pero este es el valor que vamos a llevar al formulario. Listo. ¿Qué sucede con los ingresos? No tuvimos ninguna observación con los ingresos, así que quedan exactamente iguales. Con el costo me aumentó por el inventario que estoy tomando de más. El gasto de impuestos me disminuyó, tenía 5.400.000, voy a descontarme solo 900.000 porque decidí llevarme el industria y comercio como descuento tributario. Tengo entonces servicios que también me disminuyó el gasto, pasé de 6.350.000 a 5.160.000 y los gastos bancarios disminuyeron por el 50% del gravamen. Entonces, aquí me genera el total de los costos. En los costos tengo una diferencia también debido a todos estos costos que me están disminuyendo. Aunque estoy generando un mayor costo, también me está disminuyendo unos gastos porque no cumplen con la normatividad para poder llevármelo como deducible. Entonces, finalmente, estos son los total costos y gastos que tengo asociados. La utilidad es simplemente tomo los ingresos, en este caso los ingresos menos devoluciones, recordemos que esta es la única cédula que tiene devoluciones, ingresos menos devoluciones menos costos y gastos, esa será la utilidad fiscal que voy a manejar. Fíjese que contablemente tengo una utilidad de 56 millones, pero fiscalmente tengo una utilidad de 32 millones de pesos. ¿A qué se debe eso? A la diferencia que tengo entre los costos y gastos que digamos, a la conciliación contable fiscal que hice. Es decir, llevé mayores gastos, pero por otra parte no me los puedo descontar y así sucesivamente. Entonces, en este caso, esta sería la renta líquida para el reglón 58. A eso entonces podemos restarle las rentas exentas. Este ejercicio no tiene rentas exentas. Reglón 60 y reglón 61 son rentas exentas. La diferencia es que esta es sin los límites, mientras que la 61 tiene el límite que es el 10% de la renta líquida, del 10% de este valor. Entonces tenemos la renta líquida ordinaria. Si tuviéramos compensaciones, le restamos las compensaciones y si tenemos rentas líquidas adicionales no grabadas, entonces te lo adicionamos también. Listo. Entonces aquí tenemos la utilidad fiscal en este caso. La utilidad fiscal de este ejercicio. ¿A ustedes les dio ese valor? ¿Alcanzaron a hacerlo hasta esa parte? Sí, profe. Hasta ahí sí. Hasta la utilidad. Listo, entonces tenemos entonces la base en pesos, entonces pasamos la base a VTs simplemente dividiendo nuestra base por el valor de la VT y eso nos da los VTs. Eso entonces nos lleva a la tabla. Recordemos que esta base, si tuviésemos cédulas de rentas de capital, recordemos que la tabla es para las dos cédulas. Si tuviésemos rentas líquidas de cédulas de las rentas de capital, entonces las sumamos aquí y una vez tengamos la sumatoria de las dos cédulas es que las llevamos a la tabla. Entonces aquí el impuesto, o la base, perdón, más bien, nos da 993.84. Si lo ubicamos, entonces nos da
en la primera, en la primera, en la segunda, perdón, en la segunda línea, entonces entramos a aplicar esta fórmula. La fórmula dice que pasemos la base a VTs, que es lo que ya tenemos, y a eso le restamos 600 VTs. Entonces aquí vamos a restarle 600 VTs. Entonces nos da 393 VTs. Luego nos dice que lo multipliquemos por el 10%. Entonces aquí entramos a multiplicar por el 10%. Eso nos da 39 VTs. En este caso no tenemos para sumarle nada, entonces seguiría siendo el mismo valor. Y el impuesto, Profe, no. entonces, dime. Ah, no. Y el valor del impuesto entonces sería los 39.38 por el valor de la VT, es decir, 1.306.000. ¿Está claro hasta este punto? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos ya el patrimonio, que es la sumatoria de todos los activos. Tenemos los pasivos y tenemos el patrimonio líquido, que es la diferencia entre el patrimonio bruto y las deudas. Tenemos entonces la sumatoria de los ingresos, que es ingresos menos devoluciones. En este caso yo creé una columna que se llama ingresos netos, pero en la declaración usted no la tiene. Usted pasa de los ingresos a las devoluciones e inmediatamente pasa a los ingresos no constitutivos y a los costos. De hecho, permítame, le muestro la declaración. No tiene esa parte. En el formulario, ustedes van a pasar de los ingresos, devoluciones, ingresos no constitutivos y costos y gastos, y ahí sí va a tener la renta líquida. Fíjense que no tienen un renglón que se llame ingresos netos. Yo simplemente para temas de control es que lo manejo, para que quede claro, listo. Entonces aquí tengo los ingresos netos, que son ingresos menos devoluciones. Tengo la sumatoria de todos los costos y gastos asociados, porque en la persona natural todo se lleva al mismo renglón. En la persona jurídica, usted declara los costos en un renglón, los gastos administrativos en otro, los gastos de ventas en otros, los gastos financieros en otro, y así. Pero en este caso, la persona natural, todo lo declara dentro del mismo renglón. Entonces, tú puedes hacer la sumatoria de todo y eso entonces es lo que vas a llevar a la declaración. Listo. Entonces aquí ya tenemos el impuesto calculado. Adicional nos dan una información. Y la información es que el anticipo de impuesto del año 2017 fue 2.200.000 y las retenciones de este año fue de 2.160.000. ¿Cuál es el anticipo para el 2018? Entonces, el anticipo hay dos formas. Tomar el impuesto del año anterior más el impuesto de este año por el 75% menos los certificados de retención. Esa es una forma. La segunda forma es tomar el impuesto de este año por el 75% menos los certificados de retención. Como no tenemos datos del año pasado, solo tenemos que el anticipo fue de este valor, pero no sabemos cuánto fue el impuesto, entonces solo tenemos la opción del método 2 que les mencioné. Entonces, en este caso es el impuesto, que es 1.306.000 por el 75% menos los certificados de retención. En este caso, ustedes pueden notar que me da un valor negativo. En la declaración, cuando el valor es negativo, entonces debemos poner 0. ¿Listo? Es como si dijéramos, utilizáramos esta fórmula o esta fórmula que puede servir. Entonces, ¿qué decimos acá? Multiplicamos este por el 75% menos los certificados de retención.
que son este. Si este resultado es mayor a 0, entonces vamos a decir que ponga el resultado que hicimos anteriormente, es decir, el impuesto por el 75% menos los certificados de retención. Pero si no es mayor a 0, entonces póngame 0. Entonces, en este caso, ya lo hice al contrario. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, le falta el porcentaje ahí en la prueba lógica. Muchas gracias, Kevin. Profe, yo tengo una pregunta, sino que me generó duda basado por el taller que se entregó la vez pasada. Sí. En el anticipo, pues, de las dos opciones que hay, ¿se toma el que dé menos valor? Sí, porque eso quiere decir que usted le va a hacer pagar menos al contribuyente. Usted de los dos va a tomar el más bajo. Sí, sino que tenía otro concepto sobre eso, pero gracias. Dale, con gusto. Listo, entonces ahí ya hallamos el anticipo para el 2018, que en este caso nos va a dar 0. Entonces ya tenemos toda la información, así que vamos a pasar esta información. Profe, Dime. ¿me puedes mostrar lo del patrimonio? Sino que es que vas un poquito rápido y en ese caso no supe cómo harían unos 200 millones así porque estaba terminando de anotar. Ok, listo, no hay problema. El patrimonio entonces sería este, que básicamente el único ajuste que le hicimos al patrimonio bruto fue los inventarios, nada más. Y los pasivos no sufrieron ningún ajuste. Así que básicamente la diferencia que tenemos en el patrimonio es el valor de los inventarios que está disminuyendo. Básicamente eso es todo. No disminuye absolutamente nada. Profe, pero yo tengo ese 343 como activos, no como patrimonio. Es patrimonio bruto. El patrimonio... Ok, pero solo de los 200 de abajo, esos 200, ¿cómo salieron esos 200? Sí, sí, sí. La misma declaración, cuando usted está llenando la información, a ti solamente te va a pedir el patrimonio bruto y las deudas. Este es automático, que es básicamente la diferencia, la resta entre los patrimonio bruto menos las deudas. Él pone automáticamente ese valor. De hecho, aquí el formulario tiene ya una fórmula. Básicamente es la resta, nada más. Ok, ya sé dónde salió. Listo, profe. Entonces, Gracias. y eso sucede cuando usted va a presentar una declaración, ya sea persona natural o jurídica, a ti solo te van a pedir el patrimonio bruto y las deudas, nada más. El patrimonio líquido se sobreentiende que es la diferencia entre las dos. Y no siempre va a coincidir el patrimonio contable con el patrimonio líquido de la declaración. Pueden tener diferencias debido a esas conciliaciones que ustedes pueden llegar a hacer en las declaraciones de renta, tanto de persona natural como las personas jurídicas. Y, ¿Listo? profe, respecto a la duda que presentó Julie, yo creo que todos tenemos ese concepto, pues, de lo que nos han enseñado. De que Siempre optaban por el mayor valor. Que suponía que para el próximo año ya tendría que pagar menos. Entonces siempre, pero todo el mundo, yo creo que si usted miró, lo hizo así. Ese era el parámetro que nos habían puesto. Solo creo que 2 personas lo hicieron por el menor valor. No lo tengo aquí en este momento, pero hay 2 personas, como 2 o 3 personas máximo que lo hicieron por ese... Pero no puedo aclarar eso, porque a nosotros lo que nos han enseñado, siempre nos dijeron que ya éramos el mayor valor, que para que el otro año, cuando fuéramos a declarar, ya tuviéramos, digamos, un anticipo robusto. Entonces, para que sepa ya, pues ya la aclaración, tú dices que entonces se coge el menor, entonces ya valga la aclaración. Sí, bueno, de pronto algunas personas tengan ese concepto, ¿no? Pero la norma establece que usted puede escoger cualquiera de los dos. Es decir, la norma no te dice que tiene que ser uno de los dos, no. Simplemente te da las 2 opciones. Obviamente, en la práctica, usted siempre va a escoger el que le toque pagar menos. Porque así somos los contribuyentes. Siempre, si podemos disminuir un impuesto o un anticipo máximo, porque, por ejemplo, una persona natural o una persona jurídica, las personas naturales declaran normalmente en agosto. Entonces, usted hace un anticipo en agosto de 2018.
y hasta agosto 2019 usted puede volver a cruzar ese anticipo. Es decir, usted le está dando al Estado X valor para que lo use durante un año y sin ningún rendimiento, porque usted realmente no tiene nada de eso. Entonces, ¿qué hacen las personas? Tratan de pagar el menor de los dos. Pero la norma te da la opción de que usted escoja el mayor o el menor, es decir, no te quedaría mala la declaración si escoges el mayor, no te queda mala, pero para efectos académicos siempre vamos a beneficiar al contribuyente, siempre en cualquier situación vamos a escoger el que mejor le convenga al contribuyente, es decir, el que menos tenga que pagar. ¿Listo? Ok, profe. Listo, entonces teniendo ya los datos calculados, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al formulario, llenamos los datos, año grabable 2018, ponemos una cédula, en este caso el ejercicio no lo da, pero yo me la puedo inventar. Los apellidos de la persona, la seccional, pongo una actividad económica que debe coincidir con el nivel de ingresos. Por ejemplo, yo en este caso, yo no puedo ponerle que es un empleado porque es un comerciante. Entonces tengo que ponerle una actividad que tenga que ver con el comercio. Y ya comienzo a llenar entonces los datos de patrimonio bruto. Entonces el patrimonio bruto es básicamente lo que tengo aquí, que son los 343.967.000. Los pasivos no tuvieron ninguna alteración, siguen siendo 143.930.000. Y la diferencia, que son los 200.037.000, es lo que ya habíamos hecho aquí. De todas formas, el formulario, cuando usted lo está haciendo en la página de la DIAN, él también lo calcula. No, usted no tiene que darle ningún valor ahí. Entonces, en este caso, no tengo más información ni de rentas de trabajo, ni de rentas de pensiones, ni de rentas de capital. Solo vamos a llenar rentas no laborales. ¿Qué vamos a llenar como ingresos? Entonces vamos a la sección de ingresos y llenamos solo los ingresos. Entonces nos llevamos ese valor para los ingresos, pero también tenemos devoluciones. Ningún valor en la declaración va como negativo. Es decir, algunas personas, solo en la academia lo he observado obviamente, en el tema de los descuentos ponen valores negativos. Entonces en este caso ponen menos 11.650.000. En las declaraciones los valores negativos son iguales a 0. Entonces nunca van a poner en ningún ejercicio valor negativo, ¿listo? Solo que el Excel sí se lo permite y si lo hiciera manual, pues también usted puede ponerlo negativo, pero en la práctica ningún valor es negativo. Si hubiese un valor negativo, se pone 0 entonces en la declaración. Luego seguimos entonces con ingresos no constitutivos. ¿Qué ingresos no constitutivos pueden haber ahí? Si la persona pagó la salud, la pensión, se hizo aportes a fondo de pensiones obligatorias, todo eso iría dentro de los ingresos no constitutivos. Sigue entonces costos y gastos procedentes. En este caso entonces me voy a la sumatoria de todos los costos y gastos que tuve en mi declaración, en este caso, en este anexo, que son los 276 millones. Y eso me da una renta líquida de 32.780.000. En este caso tengo que redondear este valor. Listo, entonces los 276.708, ningún valor tampoco puede ir en valores que no sean aproximados a miles. Entonces me da la renta líquida, que es la que yo tengo aquí, los 32.952.000, pero eso también el mismo formulario en la página de la DIAN se lo calcula. Usted simplemente tiene que darle ingresos, devoluciones y costos y él ya le saca por defecto ese valor. Sigue rentas líquidas pasivas si usted obtuvo ingresos del exterior. Y aquí entonces procedemos a las rentas exentas.
persona hizo aportes a AFC, los que nos mencionó Catherine, si hizo aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias, si de pronto tiene deducciones como aportes de vivienda, todo eso puede ir ahí también, limitado al 10% de este valor. En este caso, las rentas exentas limitadas son el 10% de la renta líquida. Pero en este caso no tenemos, en el ejercicio no tenemos. Entonces pasamos, la misma renta líquida se convierte en mi renta líquida ordinaria y también se convierte en mi renta líquida o mi renta cedular. Entonces, ese es el valor que yo voy a llevar ya a la tabla, que ya lo llevé a la tabla y ya calculé el impuesto. No tengo patrimonio del año anterior, entonces no calculo renta presuntiva porque no tengo información. Entonces, no hay un comparativo, vamos a suponer que no, bueno, vamos a suponer no tenemos información del año anterior, no tengo forma de calcularlo para efectos del ejercicio. Y traemos entonces el impuesto al reglón de capital y de no laboral. Si ustedes pueden observar, esta es la sección de impuestos. En esta sección, los impuestos se traen de manera por duplas, es decir, el impuesto que da las rentas de trabajo y las de pensiones, entonces se trae aquí. Y en este caso estamos trabajando rentas de capital y no laborales. Como solo estamos trabajando no laborales, entonces traemos el impuesto acá. Ya para la próxima cédula que vamos a trabajar, esa cédula tiene 3 renglones. Y ya lo vamos a ver cuando estemos viendo esa cédula, por qué son 3 renglones, para que lo tengan presente. Listo. Entonces aquí tenemos este impuesto. Después de tener el impuesto, tenemos los descuentos tributarios. Recordemos que habíamos dicho que la industria de comercio lo íbamos a llevar como un descuento tributario. Ahora, recordemos cuánto era el valor de la industria de comercio. Son 4.500.000. La norma establece que yo me puedo llevar como descuento el 50%. El 50% del valor efectivamente pagado. Entonces, en este caso, el 50% o la mitad, como ustedes lo quieran calcular, son 2.250.000. Esos 2.250.000 yo me lo puedo llevar como descuento. Pero ¿qué sucede? Tengo un impuesto de 1.306.000. Por lo tanto, el descuento máximo que yo podría llevar sería 1.306.000, aunque haya hecho más pagos. Es decir, aquí el valor máximo que yo me puedo traer son 1.306.000 para dejar un impuesto neto de renta del 93%. Ahora, sin embargo, otra parte de la norma me dice que después de descuentos, el impuesto no puede ser inferior al 75% del impuesto calculado por el método de renta presuntiva. En este caso, pues no tenemos renta presuntiva, no tengo, digamos, forma de calcular ese 75%. Pero es simplemente, solo para caso del ejercicio, vamos a suponer que teníamos el mismo patrimonio del año anterior, es decir, los mismos 200 millones. Recordemos los mismos 200 millones. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, la renta presuntiva? En este caso, la renta presuntiva es igual al patrimonio líquido por el 3.5. Este valor, tendría que llevarlo. De hecho, la renta presuntiva para las personas naturales se hacen en las cédulas, en la cédula de rentas no laborales, es donde se hace el cálculo. Este valor, entonces yo lo llevo a la tabla.
para calcular la renta presuntiva. Pero si ustedes hacen el cálculo, no le va a dar para tener impuesto de renta presuntiva. Entonces, digamos que no nos daría impuesto. En este caso, no nos daría impuesto. Así que, como no tenemos el límite de la renta presuntiva, yo podría llevarme el 1.306.000. Pero vamos a suponer, de pronto para que me puedan entender, que yo calculando la renta presuntiva del 3.5 y luego llevándolo a la tabla, me dio un impuesto de renta presuntiva, un ejemplo, digamos que de 2 millones de pesos, un ejemplo. Me dio 2 millones de pesos, es decir, le da a pagar más por presuntiva que por el método ordinario. Entonces, la norma que dice, después de descuento el impuesto no puede ser inferior al 75% por el método de renta presuntiva. Entonces, en este caso, yo le calculo el 75% y este reglón de aquí, el reglón después de descuento, no puede ser inferior a ese valor que me dio por el método de renta presuntiva. Pero en este caso, como no tengo, significa que no tengo ese límite. Entonces, podría llevarme todo el 1.306.000. Entonces, listo. Profe, un momento. Dime. Profe, ¿esos 2 millones cómo los sacó? No, es partir de un supuesto porque tendría que hacer un cálculo completo y de hecho en este ejercicio no me da. Pero el cálculo se hace de la siguiente manera. Usted le saca la renta presuntiva al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, ¿cierto? A esa renta presuntiva la lleva a la tabla, a esta tabla con el que está calculando el impuesto. Después de hacer eso, le va a dar obviamente un impuesto por renta presuntiva. Ese impuesto que le dé, aquí supusimos que eran 2 millones de pesos, pero si yo llevo 7 millones a la tabla, el impuesto me va a dar 0. Entonces, partimos del supuesto de que el impuesto por renta presuntiva, entonces eran 2 millones de pesos. A esos 2 millones yo lo multiplico por el 75. Entonces, vamos a ponerlo más bajo todavía. Digamos que sea 1 millón de pesos. El 75% da 750.000. ¿Qué me dice la norma? Este reglón, después de descuentos, no puede ser inferior a ese 75. Quiere decir que yo en este reglón tengo que tener mínimo 750.000 pesos. Porque el impuesto, después de todos los descuentos, sumatoria de todos los descuentos para que quede claro, impuestos pagados en el exterior, donaciones, otros, cualquier descuento, después de todos los descuentos que usted pueda tener, no pueden ser inferior al 75% del impuesto que le dé por el método de renta presuntiva. Profe, o sea que si lo hubiéramos dejado con el supuesto de ese impuesto de 2 millones, tendría que colocarse en el renglón del formulario 1.500.000. Entonces, si aquí fuera 2 millones, quiere decir que yo en el reglón tengo que tener al menos 1.500.000. Es decir, aquí tengo que tener 1.500.000. Pero entonces, ¿qué sucede? Para yo poder tener un impuesto de 2 millones significa que mi renta presuntiva me dio mayor que mi renta ordinaria. Es decir, que esta fue superior a esta. Entonces yo ya no voy a declarar por esta, sino que voy a declarar es por la presuntiva. Entonces se parte de la presuntiva y después de descuentos, de todas formas, no puede ser inferior a 1.500.000. Entonces vamos a suponer que aquí me dio la base mucho más grande. Entonces no tuve impuestos por el método ordinario, que es esta parte, sino que tuve impuesto fue por renta presuntiva, reglón 87. Entonces, aquí todas estas reglones me dieron 0, todos. Entonces, aquí es donde yo pongo el impuesto por el método de renta presuntiva. Después de poner el impuesto aquí, entonces, y hacer los descuentos no pueden ser inferiores al 75%. Es decir, que usted tiene que entrar a comparar el sistema de renta presuntiva con el método ordinario. Si su sistema de método ordinario es mayor a la presuntiva,
entonces lo único que tiene que hacer es comparar si su impuesto después de descuentos no sea inferior al 75% de si lo hiciera por el método ordinario. Pero ¿qué sucede? En este ejercicio, el sistema de renta presuntiva es 0. El impuesto de renta presuntiva es 0. ¿Cuánto es el 75%? Pues no tengo forma de tener ese límite. Entonces, en ese caso no tengo ese límite del 75%. Entonces yo puedo llevarme todo este valor. Listo, entonces el impuesto de renta me dio 0, en este caso. Pero adicional me dan datos informativos. Y es que las retenciones del año 2017 tuvo un anticipo de 2.200.000. Entonces yo vengo y lo resto aquí. Recuerde que ya como el impuesto me quedó 0, entonces esos impuestos o esas retenciones me quedan ya como saldo a favor. Y adicional tengo retenciones de 2.160.000. Entonces vengo y lleno el dato de las informaciones del renglón de las retenciones. El anticipo del impuesto ya lo calculamos y nos dio 0. Nos dio un saldo a favor de 4.360.000. Recordemos ese dato. 4.360.000. Yo voy a hacer una copia de este ejercicio y voy a hacer otra copia para manejarlo, no como descuento tributario, sino como una deducción, para que comparemos cuál de los dos le conviene más a la persona. Para lo del impuesto. Exacto, sí, para saber cuál de los dos le conviene mejor. Listo, entonces vamos a hacerlo ahora, pero vamos a hacerlo como gasto, llevándomelo como deducción, no teniendo descuentos tributarios. Voy a cerrar el otro para que no genere confusión. Listo. Este es el mismo que acabamos de hacer. Yo solo lo único que hice fue hacer una copia como para trabajar el otro supuesto. Entonces, ahora, recordemos el saldo a favor. Si quiere, escríbanlo por ahí para que ustedes lo tengan en su memoria. Saldo a favor de 4.360.000. Listo. Vamos a trabajarlo de la otra forma. Y vamos a decir, no, yo no quiero llevarme el industria y comercio como un descuento tributario, sino que me lo voy a llevar como gasto. Entonces voy a llevarme los 5.400.000. Por ende, no voy a tener ningún descuento tributario, sino que lo voy a llevar vía gasto. Listo. Entonces, eso me cambia, obviamente, la utilidad. Como aumenté mis gastos, ¿qué pasa con la utilidad? Disminuye. Si disminuye la utilidad, entonces disminuye también el impuesto. Listo. Entonces, ya tengo aquí mi base o mi utilidad fiscal en pesos. Lo paso entonces a OET. Lo único que hago es simplemente dividirla por el valor de la OET. Vamos a borrar estos datos de aquí y vamos entonces a llevar eso a la tabla. ¿Qué me dice la tabla? Yo voy a ponerle un poquito más pequeña para poder ver las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué me dice la tabla? 858. Sigue estando en la misma fila. Entonces, a ese valor le restamos las 600 VTs. Me da 258. Y ese valor lo multiplico por el 10%. Me da 25 VTs. No le sumo ninguna VT y el impuesto terminará siendo 856.000 pesos. Listo, entonces vamos al formulario. En el formulario básicamente son dos renglones los que cambian. Los costos y gastos, porque me aumentan 281, 208,
que es básicamente lo que tenemos aquí, 281, 208, porque ya el industria y comercio me lo estoy llevando como un gasto. Entonces, ya me verifiqué que esté bien. Obviamente la renta líquida también debo verificar que haya quedado bien. Efectivamente quedó bien. Y esa va a ser la misma renta líquida cedular. Entonces el impuesto ya no va a ser de 1.306.000 que teníamos ahora, sino de 856.000 pesos. De esos 856, entonces entro a restarle lo que ya hemos hablado. En este caso, yo no tengo descuento tributario. Entonces, siguen el mismo impuesto. Le resto los anticipos, le resto las retenciones. Miremos el anticipo de impuesto para el año 2018, perdón, 19, sí, 18. Entonces, sigue siendo cero porque igual el impuesto por el 75 menos los certificados me da menos de cero, entonces es cero. Y me dio un saldo a favor de ¿cuánto? De 3.504.000. ¿Cuánto nos había dado en el otro? 4.360.000. 4.360.000, sí. Entonces, en este caso, por usted llevárselo como descuento y no como un gasto, usted se está ahorrando 856.000 para este ejercicio. ¿Qué significa eso? Que posiblemente siempre le va a ser más beneficioso usted llevárselo como un descuento tributario que como un gasto. Obviamente hay casos especiales, hay casos donde usted tiene que entrar a mirar, por ejemplo, si usted tiene otros descuentos. Vamos a suponer que usted tiene donaciones y usted tiene otros descuentos adicionales, por ejemplo, IVA en activos de rentas de capital. Entonces, en esos casos, cuando usted tiene otros descuentos, pues la sumatoria de sus descuentos no pueden, en el caso de las donaciones, hay un límite tanto de las donaciones como del impuesto. Y eso sucede también con otros. Creo que el industria y comercio básicamente es el único que no tiene un descuento específico, sino un límite, perdón, específico, sino el 50% del valor efectivamente pagado. Entonces, si todos sus descuentos, digamos, llegaran muy cerca del 75% de su impuesto por método de renta presuntiva, entonces uno dice, no, pues llévelo mejor como gasto y así no va a tener ningún inconveniente. Porque si lo lleva como aquí, pues básicamente usted va a perder ese descuento. Pero casi en la mayoría de las veces, si su empresa o la persona natural obligada a llevar contabilidad, la diferencia entre la renta ordinaria y la renta presuntiva, es decir, entre estos dos renglones, la sumatoria de las rentas líquidas cedulares, que es el método ordinario, y la renta presuntiva, la diferencia es muy grande, siempre le va a salir más beneficioso llevárselo como un descuento tributario que como un gasto asociado a ese impuesto. Inquietudes respecto a esta cédula. ¿Ya vieron de pronto la presentación? ¿Estuvieron leyendo? ¿Tienen inquietudes respecto a esta cédula o este ejercicio? Todo está supremamente claro. Pues yo la verdad tenía la duda con esos inventarios, pues sí lo hallamos de ese modo el 3%, pero mi inquietud era que yo llevaba ahí, era como la diferencia entre los 8.500.000 y el límite. Entonces ahorita me di cuenta que no. Ah, ok. Sí, no. Fíjese que el ejercicio, de paso, el ejercicio dice que tuvo una pérdida de 8.500.000. Pero yo no me estoy llevando los 8.500, yo solo me estoy llevando lo que me permite la norma, que es el 3%. Entonces, si usted se hubiese llevado los 8.500 aquí, le hubiese quedado mal el cálculo de ahí hacia abajo. Porque cuando uno se equivoca en estos casos, bueno, en este caso es en los cálculos del activo y el patrimonio, es decir, en el cálculo del patrimonio líquido, a usted no le va a afectar mucho
excepto la renta presuntiva para el otro año. Pero en el caso del costo, cuando usted lo lleva al costo, ahí sí le afecta los cálculos de allá hacia abajo. Porque, ¿qué sucede? Voy a ponerte un ejemplo. No es mucha la diferencia, pero sí afecta. Tengo 856.000 pesos. Pasa a 851.000 pesos, es decir, 5.000 pesos de impuesto. ¿Que es complicado que la DIAN se llegue a dar cuenta de eso? Sí, es verdad. La DIAN no se da cuenta posiblemente de esos 5.000 y usted puede pasar los 3 años tranquilo y no va a tener posiblemente ningún problema. Pero para temas de cálculo, obviamente, todo eso le habría quedado mal. Ya es, digamos, esperar a que la experiencia del funcionario de la DIAN no le dé como para tanto, para mirar 5.000 pesos, que la verdad no creo que eso llegue a pasar. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al inventario. Sí, Si tenemos un sobrante, ¿eso no tiene límites o algo? es decir, ¿usted tiene más inventario del que dice tener en contabilidad? Sí, señor. Ahí entonces tendría que entrar a mirar debido a qué tiene ese sobrante. Porque puede ser que haya costeado mal, porque, no sé, dame un ejemplo de por qué puede tener más inventario del que dice tener en contabilidad. Yo la única razón que le hallo es que haya costeado mal los productos. Digámoslo así, a ver. Es que no sé cómo ponerle el ejemplo. Sí, es que realmente no lo veo. Es decir, si vos te encargas, te dedicas a la compra y venta de mercancías, porque para eso requiere inventario, o a la producción, la Bueno, única con respecto a forma, la producción, la única forma de que usted pueda tener más inventario del que dice tener en contabilidad es, o en algún momento llevaste más costo del que debiste haber llevado, o en algún momento los inventarios físicos fueron mal contados o algo. Es decir, inmersamente hay un error humano ahí, pero tiene que entrar uno a mirar debido a qué se debe ese error humano, porque no encuentro una lógica para que, digamos, yo tenga un inventario superior a lo que dice mi contabilidad. Bueno, sí puede suceder. ¿Qué sucede? Digamos, pero son casos muy excepcionales, la verdad. ¿Qué sucede? Digamos que su inventario se valoró. Bueno, no se me viene en este momento un ejemplo de pronto de inventarios que se valoren, pero la norma lo contempla. Si usted decide medir eso al valor razonable, usted lo puede hacer. Es decir, así como hay deterioro, hay reajustes al valor razonable por el concepto de inventarios. Pero no se me ocurre en este momento un ejemplo como para darte de ese reajuste. De todas formas, supongamos que esa diferencia se debe al reajuste por valor razonable. Es decir, usted tiene más en contabilidad que lo que realmente le costaron. Porque, bueno, ya se me ocurrió un ejemplo. Vamos a decir que usted se dedica a la compra y venta de semovientes, es decir, ganado, ¿cierto? Entonces, resulta que usted tenía un valor en los inventarios, pero resulta que ese ganado, obviamente, si usted demoró un tiempo en venderlo, pues el ganado ya no va a valer los 123 millones, para poner el ejemplo, los 123 millones que tengo aquí, sino que si pasó un mes, posiblemente en un mes aumentó X kilos y en gran cantidad, pues obviamente ya no me va a costar los 123, sino posiblemente 150 millones. Un ejemplo. Esa diferencia, usted puede llevar eso como un reajuste por valor razonable. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede cuando hay esa diferencia de reajuste al valor razonable? Fiscalmente, usted no reconoce. Recuerden esto, usted nunca va a reconocer los reajustes por valor razonable para efectos fiscales. Nunca.
¿Cuándo los reconoce? Cuando el activo se venda. Ahí es donde reconoce el valor razonable de ese activo. Es decir, vamos a suponer que usted ese inventario contablemente lo tenía en 150, pero el costo habían sido 123. La diferencia había sido un reajuste por valor razonable. Vamos a decir 150 millones menos los 123. Es decir, 26.750.000 fue por valor razonable. Usted fiscalmente va a seguir llevando los inventarios por el costo más todas las erogaciones directamente atribuibles para tener ese inventario disponible para la venta. Eso es lo que usted va a declarar. ¿Cuándo usted declara esto? Porque resulta que es que en el mercado ese ganado no vale 123 millones, sino que vale 150. ¿Cuándo usted reconoce eso como mayor valor en este caso de los inventarios? Cuando usted decida venderlo. ¿Qué sucede entonces cuando usted lo venda? Usted reconoce el ingreso por los 150 millones. El costo de su inventario va a ser el costo de los 123 millones y la diferencia va a ser su utilidad. Y esa utilidad es donde usted entra a pagar, pues obviamente, si es una persona natural, de acuerdo a la tabla, si es una persona jurídica, el 33% de esa utilidad, porque es normal a un ingreso ordinario que se pueda generar. Pero es lo único que se me puede ocurrir de un inventario superior a lo que realmente sucede. Cuestiones de reajuste al valor razonable. No, de resto, con seguridad pudo haber sido un mal costeo de inventarios anteriores o de ventas anteriores. En el caso, siempre que mueva yo los inventarios, debo mover el costo, ¿cierto? Siempre. Sí, Sea señor. para más o sea para menos, le hago el movimiento contrario. Ajá. Es decir, cuando usted va a vender mercancía o producto, lo que sea, usted siempre va a tener los siguientes movimientos. Primero, usted genera una venta, una 4135, naturaleza crédito, vamos a suponer que fueron 10 millones de pesos para el caso del ejemplo. Y pues si a usted se lo pagaron, vamos a utilizar el método de causación. Entonces, clientes. Porque usted todavía se lo deben. Entonces, como usted se lo deben, usted simplemente lo que hace es entrar a hacer la causación. Cuando usted se lo pagan, entonces simplemente disminuye esa cartera. Como la cartera naturaleza débito, entonces la disminuye naturaleza crédito contra unos bancos. Entonces, ahí usted disminuye y esa sería, digamos, el asiento de su venta y recaudo. Pero, ¿qué sucede cuando usted genera una venta? Esta venta tiene un costo asociado. ¿Cuál es el asiento de ese costo? Vamos a suponer que usted fabricó ese producto. Bueno, si lo fabricó una 1430, si no lo fabricó una 1435. Eso es para efecto del ejercicio. Entonces, como los inventarios son naturaleza débito, vamos a suponer que a usted le costó el 60% de lo que es la venta. Es decir, usted está ganando un 40%. Entonces, el 60% es el costo de su inventario. Es decir, usted va a disminuir su inventario en 6 millones de pesos. Y el costo se lleva a una 61.35 de costo de la mercancía vendida por los mismos 6 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede en un estado de resultados cuando yo lo voy a formar? Yo tengo un ingreso, una 41.35, que es una venta, es decir, es un ingreso, y el ingreso fueron 10 millones de pesos. Pero voy a tener también un costo, es un costo. En este caso, el costo fue de 6 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es su utilidad aquí? Su utilidad es la diferencia entre el ingreso menos el costo. Es decir, su utilidad, en este caso, son 4 millones de pesos. Siempre eso lo deben hacer cada vez que vayan a registrar una venta. Ese es los movimientos que ustedes tienen que hacer
siempre que se trate con inventarios, usted tiene que hacer eso. Ah, es que me equivoqué en el registro del inventario y llevé un mayor costo. Resulta que el costo realmente eran 5 millones, no eran 6. Ah, entonces usted lo único que hace es reversar ese asiento que ya había hecho. Entonces usted reintegra el valor al inventario y usted devuelve ese costo. Entonces simplemente hace la inversa para devolver ese asiento contable que ya había hecho. Entonces, si ustedes pueden observar, muchachos, siempre va a ser más rentable, digamos, para el contribuyente, llevárselo como descuento tributario. Pero ojo, eso hay que mirarlo con lupa cuando se tienen más descuentos tributarios o cuando el comparativo entre el sistema ordinario y el sistema de renta presuntiva no me da. Es decir, si yo al comparar con la renta presuntiva me doy cuenta que llevármelo como descuento tributario solo me voy a descontar unos cuantos valores. Es decir, en este caso yo podía llevarme 2.200.000, pero fíjese que en el formulario solo me puede llevar 1.300.000. Pero si de pronto hay un ejercicio donde usted solo se puede llevar, un ejemplo, 10.000 pesos, 20.000 pesos, entonces usted ya tiene que entrar a mirar cuándo realmente le conviene más. Entonces posiblemente le dé mejor llevárselo como un gasto y no como un costo. Pero son casos, pues, pueden darse, son casos excepcionales, pero pueden darse. Otros contadores, ustedes lo van a poder ver en la profesión, algunos contadores le tienen miedo a los descuentos tributarios. Entonces dice, para yo ponerme a justificarle, que de hecho, si usted respeta la norma, usted no tiene que entrar a justificar. Pero algunos le tienen miedo a los descuentos. Entonces, prefieren no tomar nunca descuentos tributarios y todos los llevan como gasto. Entonces, eso también se lo van a encontrar ustedes en la profesión del día a día. ¿Alguna inquietud respecto a esta cédula? ¿Puedo dejar entonces un taller? Profe, todas las personas a las que le vayamos a hacer esta cédula no laboral están obligadas a tener esto, a llevar contabilidad. No, no todas. Por ejemplo, vamos a decir que quien me preguntó fue Sara, ¿cierto? Sí, Listo, Sara. Vamos a suponer que usted se compró un apartamento y usted ese apartamento lo tuvo un año y al año lo vendió. La norma establece que cuando usted tiene un activo inferior a 2 años, no se trata como ingreso por ganancia ocasional, sino que se trata como un ingreso ordinario. En la presentación ustedes van a encontrar que cuando usted hace eso, se trata en este reglón. Es decir, usted aquí tiene en cuánto vendió usted su apartamento. Ah, es que ese apartamento también tiene un costo, porque es que yo lo compré en X valor. Ah, bueno, entonces aquí me resta lo que usted le costó el apartamento y entonces entra a ser la renta líquida y esa me la lleva entonces a la tabla. Y el impuesto que le den, me lo paga. Fíjate que en este caso usted no está llevando contabilidad, no está haciendo nada, pero puede darse también. Es decir, esta cédula reúne todo lo que las demás cédulas no contienen. en ese caso que usted está planteando, ¿cómo haría yo para calcular renta presuntiva? Si se supone que ahorita está declarando por renta no laboral porque fue que recibió el ingreso del apartamento y antes no tenía que pagarlo, ¿cómo saco la demás información que se supone que que necesito la información del año anterior? Claro, si usted no ha declarado el año anterior, usted tiene que entrar a una renta presuntiva sobre un patrimonio líquido supuesto. Es decir, el primer año de una persona natural, siempre se tendrá que preguntarle a la persona cuánto eran más o menos sus activos, qué tenían, entrar a mirar cuánto eran los valores que tenía, qué deudas tenía y con base en esa información hacerle una renta presuntiva. El primer año de la renta presuntiva va a ser muy, digamos, subjetivo porque depende de los valores que el contribuyente me vaya a decir. Pero de ahí en adelante, ahí sí va a ser con base en declaración.
Pero el momento que yo, digamos, para el primer año que el contribuyente va a declarar, le pongo un valor y al otro año, pues al momento de hacer la comparación patrimonial, eso me afecta, ¿no? Ah, No sí, tengo que claro. entrar a justificar eso también. Claro, entonces, ¿qué sucede? El ejemplo que yo acabé de dar es si nunca hubiese declarado. Pero si usted ya declaró, usted ya ha declarado, digamos, declara un año, otro año no, porque no dio los topes, un año sí, otro año no. Entonces usted tiene que mirar la última declaración que hizo. Y a eso, entonces tiene que entrar a mirar que el nuevo patrimonio que usted va a declarar esté justificado en los ingresos que ha tenido en ese año o en esos años que no declaró. Es decir, vamos a suponer que usted declaró 2016. Tenía 300 millones de patrimonio líquido. El año 2017 no declaró porque no le dio los ingresos para declarar o el patrimonio o las consignaciones o las consumos en tarjeta o cualquiera de las condiciones para declarar, no le dio. Declaró entonces en el 2018, perdón, y en el 2018 usted aparece con 500 millones de patrimonio líquido. ¿Cómo así? Usted dejó de declarar en un solo año y en un solo año aumentó 200 millones de pesos su patrimonio. Venga, explíqueme de dónde sacó esos 200 millones para aumentar su patrimonio. Entonces, ahí usted ya tiene que entrar a mirar que se justifique. Es decir, si en el año 2016 tenía 300, en el año 2017 no declaró porque no le dio el tope para el 2017 estaba más o menos 36 millones de pesos. Significa que el patrimonio para el 2018 no puede ser superior a 330 millones de pesos. Si es superior, entonces ya la DIAN le va a decir, venga, explíqueme de dónde fue que usted sacó el resto del dinero para usted invertir en activos. Entonces, pero si es la primera vez y nunca ha declarado, esa primera vez siempre va a ser muy subjetivo porque depende de la información que me vaya a dar el contribuyente. Y puede ser que el contribuyente se le olvidó pagar un activo que tenía o se le olvidó una deuda que tenía o cosas así. Entonces, el primer año siempre va a ser muy subjetivo. Ya ahí en adelante siempre va a ser con base en declaración. ¿Alguna otra inquietud? Listo. Entonces, esta cédula es la cédula que recoge todos los ingresos que no recoge en cualquiera de los otros lados. Todo lo que no ingresa. Entonces, usted va a hacer la declaración y le preguntan, bueno, ¿usted a qué se dedica? Ah, no, lo que pasa es que yo, em, vamos a decir, yo me dedico a prestar servicios profesionales. Yo asesoro, digamos, en X área. La pregunta es, bueno, ya sabe que puede ser un servicio, puede ser un honorario, dependiendo pues de a qué se dedique. Entonces ahí surge la pregunta, ¿usted tiene asociados personas vinculadas a esa actividad? Sí. Ah, bueno, entonces son rentas no laborales. Si le dicen no, entonces son rentas de trabajo. Usted le dicen, no, venga, lo que pasa es que yo me gané, resulta que yo di una información al Estado y me gané una recompensa. ¿Dónde creen que van, dónde creen que van ese ingreso por recompensa? Un no constitutivo. Acá en esta cédula como un ingreso constitutivo de renta y ganancia ocasional. Pero ¿en qué cédula iría? Acá. Exacto. Puede, Si usted mira las recompensas, no son un ingreso de trabajo, entonces no cabe dentro de la primera. No es un ingreso de pensión, no cabe en la segunda. No es un ingreso por conceptos de arrendamientos ni de rentas de intereses financieros ni nada de eso, así que tampoco aplica por esa. No es un ingreso de dividendos ni de participación, tampoco cabe en esa. Entonces, como no cabe en ninguna de esas cuatro, por descarte, la última, que es donde cabe todo lo que no quepa en las demás cuatro cédulas anteriores. Entonces, siempre que usted mire ingresos, tiene que entrar a mirar si caben dentro de las otras cédulas. No caben, entonces es rentas no laborales. Pero para eso, obviamente, usted tiene que tener claro qué ingresos pueden caber dentro de las otras cédulas. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Usted se gana la lotería. ¿Dónde va eso?
Va en la ganancia ocasional. Exacto, en este caso no va en ninguna de las cédulas porque ya hay una cédula específica para ella, que es la parte de ganancias ocasionales, que si usted lo mira termina convirtiéndose en una cédula adicional, porque tenemos ingresos de ganancia ocasional, tenemos costo por ganancia ocasional y tenemos ganancias ocasionales exentas. Entonces, básicamente es otra cédula que, aunque no se trata como cédula, tiene el comportamiento casi completo de una cédula, una cédula fiscal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que se enfrenten en la vida real con una persona que tenga determinado ingreso. Entonces, usted tiene que entrar a preguntar, ¿producto a qué obtiene el ingreso? Y de acuerdo a eso, entonces, usted tiene que estar a determinar en qué cédula va. Básicamente, eso es lo que tendrían que hacer. Pero esta cédula, como le digo, es supremamente amplia, porque aquí caben todo lo que no cabe en todas las demás cédulas. Si no caben las demás cédulas, porque por norma no establece que quepa ahí. La norma dice, si no cabe ninguna de las demás anteriores, rentas no laborales. Ahí van a ir todas las cédulas que no caben en ninguna de las anteriores. ¿Listo? Entonces, voy a montarles un taller para que ustedes lo realicen de esta misma sala. Bueno, en la parte de abajo, no les había mostrado, pero en la parte de abajo, entonces va la firma del contribuyente, el código. Quiero hacer esta claridad porque en el ejercicio anterior solo una persona firmó la declaración, pero la firmó con el código 18, no con el código 13. El código 18 es para representantes legales de una empresa. El código 13 es para personas naturales que deciden firmar la declaración. Si ustedes lo hacen de manera manual, de hecho este código no necesita ponerlo porque la página se encarga de poner esa información. Usted lo único que va a tener que hacer es firmarla de manera manual. Por Y eso no lo pusimos. pues sí, pero para caso de ejercicio sí tienen que ponerlo. Porque tampoco está la firma digital para decirme que no lo pusieron por eso. Porque es que no tenemos firma electrónica, profe, para ponerla ahí. Bueno, entonces, y si es firma electrónica, entonces va en esta parte. Y aquí dice firmado electrónicamente. Esta parte es para las personas naturales que tienen firma electrónica. De pronto, en alguna ocasión les voy a mostrar una declaración de renta de una persona que, o espérame a ver si de pronto, no tengo en este momento una para mostrarle. En otra ocasión les muestro una declaración firmada por firma electrónica y de manera manual, que la manera manual no se diferencia casi en nada de esto. La electrónica sí, porque la página le pone un sello y dice que es firmado electrónicamente. Y estos espacios, obviamente, si tienen dependientes económicos, el número de la cédula o tarjeta de identificación de la persona que tiene como dependiente económico y el parentesco, si es hijo, si es una hija, si es la esposa, el esposo, el papá, la mamá, es decir, quién depende económicamente de esa persona. En este caso, como estamos hablando de unas rentas no laborales, lo que tiene que ver con dependientes económicos es exclusivo de rentas de trabajo. En ninguna otra cédula se puede descontar ese concepto, solo en esa. ¿Listo? Entonces voy a ponerles un taller, yo creo que ya mañana lo estaré subiendo para que ustedes practiquen, para que ustedes lo realicen y yo escojo en la próxima clase a una persona para que lo retroalimente. ¿Listo? Profe, ¿usted nos va a Sí, subir señor. este archivo? Sí, yo subo el video y el archivo esta misma noche. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Dale, con mucho gusto. Uy, sí, profe, le agradezco, gracias. Claro que sí. Muchachos, estamos hablando entonces. Yo voy a proceder entonces a subir los anexos y también el video de la clase del día de hoy. Voy a dejar entonces el taller y estaremos hablando, Dios mediante, el próximo miércoles. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Gracias, Muchachos, que profe. estén muy bien. Una feliz noche. Igualmente. No se le olvide asistir a la recepción de sábado de la FCAC. Sigue haciendo promoción. Muchísimas gracias, sí, señores.